en este corto tiempo, es muy corto el tiempo que nos han dado para tratar un tema que yo creo que merece más tiempo y reflexión y discusión. Nada de lo que yo diga es algo dicho desde el punto de vista de las certezas. Creo que los cineastas debieran caracterizarse por tener más preguntas que respuestas. El camino hacia el cine es un camino de hacerse buenas preguntas. El arte, creo yo, de contar una buena historia, por ejemplo, es hacerse las preguntas correctas y buenas preguntas, porque la respuesta a eso van a ser las buenas películas. Entonces, nada de lo que yo diga parece como algo dicho, así desde arriba, como no tengo esa pretensión, ni nunca he querido hacerlo desde el punto de vista intelectual. Me interesa transmitir experiencias que tienen que ver con una carrera de haber hecho cine. Yo aprendí cine no en una escuela de cine, aprendí cine haciendo cine. Después leyendo biografías de distintos realizadores importantes, yo creo que el 80-90% de ellos no estudiaron en una escuela de cine y simplemente hicieron cine. Y crearon de distintas maneras. Dentro de esa experiencia creo que hay cosas que sí puedo transmitir. Viví 20 años fuera de Chile, en Alemania, hice prácticamente mi carrera, la comencé allá, a pesar de que había comenzado en Chile ya. Logré ciertas cosas, hacer 2 largometrajes, hice muchos documentales, hice clases también, trabajé con jóvenes alemanes, etc. Y estuve de alguna manera metido así un poco por la ventana con lo que se llamaba el nuevo cine alemán. Conocí a algunos de ellos, conocí la experiencia de ellos. Y una de las cosas interesantes de esa experiencia son 2. Una de ellas es la distancia que tú ganas hacia tu propio país, que es bien difícil de lograr cuando tú vives dentro del país. Y segundo, siempre yo pensaba que después de la caída de la dictadura en Chile teníamos que pasar a hacer inmediatamente películas sobre el pasado, planteándonos eso, ¿no? Hasta el día de hoy vemos películas norteamericanas sobre la Segunda Guerra Mundial, siguen haciéndose temas, ¿no? A pesar de la distancia, del tiempo, etc. Y descubrí que el cine alemán se demoró bastantes años también, recién en el año 62. Un manifiesto de Weyerhaeusen donde los directores jóvenes alemanes se plantearon, queremos ahora preguntarle a nuestros papás, a nuestros papitos, qué hicieron durante la guerra, y se cuestionaron generacionalmente por lo demás un poco lo que habían hecho, lo que había pasado con esa generación tan dramática de la guerra, ¿no? Y de las ruinas que quedaron de la guerra. Y como te digo, era más bien, como les digo, era un cine de preguntas más que de respuestas. Y creo que el proceso que nosotros vivimos de alguna manera desde que termina en Chile una dictadura que duró bastante tiempo y que cambió más cosas de las que ustedes creen. Una de las experiencias que yo tuve al volver, trabajé haciendo clases en la Escuela de Cine de Chile de Carlos Flores, estaba recién comenzando la escuela y esa primera generación la tomé yo, hacía análisis de cinematográfico. Y una de las cosas que a mí me impresionaba mucho era que hacían sesiones, demostraban películas y yo, habituado como estaba en la escuela en Alemania y todo eso, y dentro de otro tipo de escuela, digamos, yo era muy crítico, o sea, criticaba las películas. Para mí el criticar una película de otro es un acto de amistad y un acto creo yo, de amistad intelectual. Y después de un tiempo me dejaron de mostrar las películas los alumnos y me decían, profe, es que usted es muy criticón. O sea, ahí descubrí uno de los primeros rasgos que nos había quedado de esas nuevas generaciones de la dictadura. Yo viví una época en Chile donde hubo una reforma universitaria, donde una de las principales reformas que nosotros hicimos, desde el punto de vista incluso un poco chistoso, es que nosotros tuteamos a los profesores. El aula la convertimos en un aula de intercambio, en un sistema de igualdad, estudiantes con profesores. Ganamos ese espacio, duró poco tiempo porque esa reforma después se retrotrayeron después con la misma dictadura, se convirtió la escuela antes no se pasaba lista en esa época, el estudiante era responsable de hacerse, y el aula era un lugar de encuentro donde se hacían cosas, era muy creativo. Se perdió eso, se perdieron muchas cosas. Nosotros no nos damos cuenta de lo que hemos perdido porque a ustedes es bien difícil que lo logren si nacieron dentro de esto, se alimentaron de eso. Y una de las cosas que puedo hacer en una discusión y planteando preguntas es ayudar un poco a esa reflexión, a esos tiempos, a esos espacios.
eh, porque a mí me sigue un poco asombrando un poco lo que ha pasado los últimos 15 años, diría, del cine chileno. Yo llegué a Chile en 95, traté de incorporarme, no sé, usted no sabe lo que me demoré en que algún colega chileno de cine, realizadores chilenos, no los voy a nombrar, me prestara una tabla Excel con el modelo de los presupuestos en Chile. Yo tenía presupuestos alemanes que no me servían. Y hasta que al final, después de mucho tiempo, Gustavo Greff, que había vivido en Alemania también, y un gran amigo, me pasó una tabla Excel y recién ahí pude plantearme desarrollar, diseñar un presupuesto acá. Había una cosa como defendiendo como feo, cosas chicas. Yo hice mucho documental, hice ficción, como le decía, en Alemania, y en Chile logré hacer una película después de un tiempo que me significó instalarme en el medio audiovisual, que fue Taxi para tres, que tuvo todo un proceso, pero con una historia que yo, si no hubiera vivido afuera, era difícil que yo lo hubiera, porque era una anécdota que un taxista me contó. Y que yo, por esa distancia, yo era una historia más que yo en Alemania, cuando volví, después que me contaron esa anécdota, yo estuve el año 86 filmando en Chile, la contaba yo y me decía, y la contaba para hablar de Chile. Y de pronto me di cuenta que eso era un tema para una película. Y quizás no lo hubiera entendido así si hubiera vivido acá, hubiera estado metido acá, hubiera formado parte del anecdotario cotidiano de tantas cosas que pasan. Mi tesis es, hasta el día de hoy, que estamos llenos de historias, pero tenemos pocos contadores de historias. Independientemente de lo poco, también muchas veces una de las grandes fallas que nosotros tenemos en el cine, que se está tratando, que ha ido surgiendo en este último tiempo, tiene mucho que ver con la narración. La construcción dramática te dice que hay 1000 maneras de contar una historia, pero hay una que es mejor. Ese proceso de cuál es la mejor manera para tu propia historia, narrarla, es un proceso que cuesta, y que creo que es un proceso que cuesta por varios motivos. Cuando me plantearon hacer esta pequeña clase, yo planteé que más que preguntarse, que la pregunta que hay, que es obvia, se han hecho muchas películas en el último tiempo, pero hoy día, cuando se habla del cine chileno, se habla con un signo negativo. Es cine que nadie quiere ver, se dice un alto referente, un montón de cosas. Cine autista, hay varias expresiones para hablar de ese cine. El hecho es que ese cine ha perdido un cierto vigor que tuvo al principio, que me decía Farfán, mi amigo Farfán, un día me llamó, me dice, Orlando, ¿qué habrá pasado que el público nos abandonó? Yo digo, demos vuelta la pregunta, o sea, a lo mejor nosotros abandonamos al público. Y ahí yo me planteo algo que me parece importante para poder llegar a conclusiones. O sea, yo puedo hacer, si yo fuera analista o crítico de cine, podría destrozar las películas chilenas, pero es lo que menos me interesa. Lo que más me interesa de ese cine tiene que ver con por qué surgen esas películas, cuáles pueden ser los problemas, cuáles son problemas estructurales. Un gran problema estructural que nosotros tenemos y que nos heredamos de la dictadura es la fragmentación de nuestra sociedad. La sociedad de la cual yo le puedo hablar en mi época, cuando yo iba a la universidad, al liceo, al colegio público, era un colegio donde yo me sentaba al lado de uno que el papá lo venía a buscar en auto porque tenía un fondo cerca de Santiago, y el otro me lo llevaba yo a la casa porque no tenía que comer en la casa. Era una mezcla curiosa de cosas, de situaciones. Entonces, cuando yo escribía cuentos en esa época, yo podía dar cuenta de muchas cosas, de mis amigos, de mi mundo, que estaban más o menos interconectados. Con el desarrollo de este sistema de la seguridad nacional, etcétera, que hoy día se convirtió, que antes era un sistema global del país, y ha sido un sistema global latinoamericano también, se ha convertido en un sistema urbano. Las sociedades están estratificadas, nosotros estamos muy fragmentados en el mundo. Solo cuando la selección chilena mete un gol, saltamos todos al mismo tiempo, pero cuando vemos al país, cuando algo nos duele de distinta manera. Esa segregación es fatal, terrible, y explica uno de los fenómenos que yo noté también con este contacto haciendo clases con los chicos, recibiendo muchos guiones. Yo soy jurado, me meto a veces de sapo a ver de jurado, porque además no te pagan muy mal, y se sufre porque después te acusan que tú no sé qué sé yo. Me meto para saber qué se está escribiendo. Hace poco me metí de jurado en una cosa de gente joven, creativa, y yo te digo, el 40-50% eran películas de zombies. No sé.
datos interesantes que tienen que ver con lo que está pasando en esta juventud. Existía en la Escuela de Cine de Chile, donde yo trabajé, en la no mayor parte, exageraría, pero muchas películas. Las historias que se contaban, las mujeres eran casi todas putas, la mamá puta, la hija era puta, todos estaban en escoba. Yo le decía a Carlos Flores, le decía, compadre, la escuela es cara, pero le estamos ahorrando una plata en psicólogo a los cabros, se están sacando los pillos aquí con esto, o sea, el cine terapia, ¿no? O sea, el cine en lo cual nos sacamos los pillos. Ahora, ¿qué es sacarse los pillos? Es decir, hacer en cine lo que debería hacer en otros ámbitos, en la vida. Entonces muchos hacen cine un poco para trabajar esas terapias, hay muchos que hacen 3, 4 películas terapéuticas, egometrajes les llamo yo mucho de eso, irónicamente, porque todos hacemos egometrajes, yo también, nuestro ego está incorporado al ADN de nuestras obras. Pero eso es una cosa, y la otra es convertir eso en un gran tema. Hay varios realizadores jóvenes chilenos, algunos de mayor o menor éxito, que se han quedado un poco en eso. Me interesa hacer en este breve tiempo una reflexión que tiene que ver también con este cine que se está haciendo. Cuando yo me pregunto hacia dónde, yo siempre antes de escribir una historia, siempre me planteo desde dónde la estoy escribiendo yo. Hay muchas películas hay muchas veces yo me he dado cuenta que yo, de alguna manera, en las historias que yo hablo, siempre la venganza es un tema recurrente, haciéndome psicoanálisis yo mismo. Y tiene que ver con mi trayectoria, mi historia. O sea, 20 años de exilio de alguna manera te produce un resentimiento más o menos importante. Entonces la venganza, de otros desde la rabia, desde el rencor, desde la angustia o de ciertas necesidades y carencias, es el lugar desde el cual nosotros a veces hacemos nuestras películas. Pero ¿hacia dónde la hacemos? Nosotros en general, hay muchos directores que se les pregunta esto y dicen que no le interesa el público. Me acuerdo de él cuando Sebastián Lelio, que se llamaba de otra manera en esa época, fue alumno mío. Hay un corto que hizo, yo no le entendí nada y que no entiendo nada. Me dijo, no piensas tú en el público, me cago en el público. Está bien, se puede hacer eso, con talento te puedes pasar toda una vida cagándote en el público, pero de alguna manera decirte a alguien hacia dónde hago yo la película. Muchas veces somos nosotros mismos, sentados en la butaca al otro lado de la obra. Pero es importante plantearse el tema del público. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un público bastante especial en nuestro país. Es un público que yo creo que está esperando algo. Yo cada vez estoy más convencido que este público nuestro, una de las cosas que espera es identidad, una palabra que tiene muchas connotaciones. Se puede hablar mucho de ella, pero creo que es una palabra clave para entender a ese público y no pensar que el público son la gente ignorante, que no tienen idea, que se ríen con Morandé y compañía, y que eso es lo que hay que darle. Ese es el criterio de los gestores de televisión, que son una manga ignorante. Eso no es el público. Y yo aprendí a ver lo que a través de Taxi Barato tuve un contacto muy fuerte con gente de todos sectores. Yo tengo un gran respeto al público, y uno de los problemas del público es que el público ha sido educado por la televisión. La televisión significa que las estructuras narrativas empiezan a ser alteradas ya en el mismo público. ¿Qué espera el público? El público espera la escena gancho en los primeros 5 minutos de la película. ¿Por qué? Porque la televisión, por necesidades del avisaje, necesita que tú no cambies, que tú partas y que te quedes pegado. Entonces, ¿qué hacen las películas de televisión? Y muchas películas de cine están financiadas por la televisión. Es poner una escena de gancho, que le llaman, la famosa escena de gancho, al principio de la película. El tema que desde el punto de vista narrativo, estructural, de la construcción dramática de la historia, lo que yo quiero hacer, tú estás quemando cartuchos que deberás quemar mucho después. Hitchcock jamás haría eso. Vean las películas de Hitchcock, que son lentas. Ahora, cuando llegan al punto climático, son muy potentes, 1000 veces más potentes que cualquier cosa que se haga en la televisión, por supuesto. Pero ese camino es implícito, tiene que ver con el cine, con la sala oscura. Tú pagas la entrada, entras y nadie te interrumpe. Pero ¿qué es la televisión? Es una cosa en la cual muchas veces no sabes si la película está interrumpiendo la publicidad o al revés. Es terrible ver televisión. Si eso no te altera al espectador, yo no sé qué lo puede alterar. Esa es una cosa. La escena gancho,
del tener películas españolas, que también se hacen mucho con la televisión. Un tiempo que la tendencia de la televisión yo me dedicaba, se hicieron muchas películas también allá, hubo una gran calidad, grandes directores, un gran movimiento, pero para la cantidad de películas era realmente pobre un poco el reglamento. Pero si tú veías una minita, una actriz, que siempre había una actriz que tú sabías que estaba haciendo el casting desde el punto de vista para que se empelotara en el curso de la película. Yo tomaba el reloj y miraba el reloj y descubrí que había incluso un tiempo determinado de esa mujer para verla en cuero hacia el final de la película. Entonces, ahí se introduce un elemento que tiene que ver con la incapacidad de los narradores de interesar a alguien en este tramo que va del minuto 1 de la película hasta el 90 o lo que sea, de interesar al espectador con otro argumento que no sean esos argumentos artificiales. El cine norteamericano moriría sin persecuciones de auto. Moriría. O sea, no sé qué cine queda. Los Coen, no sé, algunos grandes, hay buenos realizadores, por supuesto. Pero el cine que nosotros consumimos es ese cine. Cuando ellos ven la película chilena, hay cosas que le van a molestar, naturalmente, a ese espectador que está siendo modelado por eso. Y segundo, el tema de la identidad. Una de las cosas que yo he ido contratando con jóvenes realizadores es que muchos de ellos están muy preocupados de los festivales internacionales que se han reconocido afuera, que qué sé yo, que los Francia, Cannes, y hay palabras mágicas y el gobierno les da beca y van y viajan a Cannes. Y muchos de ellos están escribiendo el guión, ya están pensando en el festival que afuera que les van a reconocer. ¿Y cuántos se plantean conquistar a su propia gente? Yo le hice esta pregunta a García Márquez en un documental que hice sobre la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, donde yo trabajé casi un año, y él hacía un taller ahí, a veces almorzaba, comía con él, era un tipo maravilloso. Y en ese documental le pregunté si alguna vez lograría el cine latinoamericano lo mismo que logró la novela norteamericana. Y él me dice, sabes, nosotros escribíamos originalmente para que pensando en Europa, que nos tradujeran en Europa. De repente nos traducían alguna cosita por allá, en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. ¿No? ¿Sabes cuándo logramos triunfar? Cuando logramos conquistar el corazón de nuestra propia gente. Cuando logramos que nuestra propia gente nos reconociera como propio y nos ganamos a esa gente, nos tradujeron hasta en chino y empezó el boom literario latinoamericano que hasta el día de hoy de alguna manera persiste. Yo creo que ese otro aspecto que tiene que ver con un cierto tipo de colonialismo que nosotros tenemos de la mirada entonces cuando yo me pregunto por qué nosotros estamos mirando tanto para afuera, cuando tenemos una televisión que nos hace mirar para afuera, tenemos una publicidad que nos hace mirar hacia arriba, yo le llamo la mirada en diagonal. Una de las cosas perversas que ha introducido el consumo es introducir el deseo en tu mirada. Cuando estos políticos que se golpean el pecho, hay políticos que hablan así poniéndose la mano en el pecho, Espina es uno de ellos, hablan así. Entonces tú crees que están hablando por el lenguaje corporal desde el corazón y hablan de la delincuencia. Pero yo me pongo en el pellejo de un habitante de una población humilde, del poniente de Santiago, por ejemplo, que ve publicidad a Tom Katomenchi, a Benjamín Vicuña, a todos estos minitos y minitas que les ponen con ropa maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué la mirada del consumo? A eso debemos nosotros aspirar. Uno de los grandes objetivos políticos de un cine nuestro, considero yo algo tan sencillo pero tan difícil de lograr en este sistema, es lograr la mirada horizontal. Que por algún momento en nuestras películas aparezca una mirada horizontal donde nos miremos a los ojos, somos patita corta, gorditos, simpáticos, bonachones, chamullentos, las tenemos todas. Esos son, en general, excepto los señores con R que viven en otro mundo, que son los dueños del país, que son otra cosa, pero ellos con sus cuentos. Esos somos. Si nosotros respondemos un poco a esa mirada horizontal, nosotros a lo mejor algún día logramos hacer un cine que entonces no nos andamos quejando como Farfán que el público nos abandonó. Nosotros nos fuimos por otro lado. En fin, los castings. El casting se hace con criterios de publicidad, ya.
jóvenes cineastas están vendiendo la medida que hay que vender, en vez de construir personajes que vendan por lo que son en la película, por el proceso de la película, en vez de hacer eso. Bueno, yo no sé, el tiempo se va muy rápido y hay más cosas. Les quiero mostrar, independientemente que me hubiera gustado una discusión más amplia también con ustedes, pero les voy a mostrar un par de pasajes, porque yo creo, dentro de las cosas que me dan vuelta, creo que una de las cosas que carecemos, que nos cuesta desarrollar como cultura, y algo que yo en las clases de guión, sobre todo, una de las cosas que descubro es que ustedes vienen en general, digo ustedes, porque todos venimos con una cultura lineal, ilustrativa, que viene de la literatura, y de alguna manera, como tampoco leen tanta literatura, tampoco es falso decir literatura, pero bueno, lineal, ilustrativa, por decirlo así. Yo describo algo, muestro algo. Y quiero hablar ahora de algo que me parece vital para entender el por qué muchas películas chilenas, por ejemplo, no funcionan. Y tiene que ver con cosas que les voy a mostrar acá. Yo tengo aquí una imagen. Este es un cuadro. ¿Lo ven bien? Este es un cuadro de Peter Bruegel, un pintor flamenco de Holanda, toda esa zona de Bélgica, Holanda, gran pintor 1550, que se llama La caída de Ícaro. Es un cuadro que yo adoro. Acabo de estar en el Museo Real de Bélgica, acá lo voy a ver como si fuera un pariente, bueno. Me paro al lado, esta vez me hice un selfie con el cuadro. Y curiosamente, yo cuando hablaba de este cuadro en mis clases, yo siempre hablaba que era un cuadro grande. Y ahora que fui, en septiembre del año pasado estuve ahí, y era un cuadro chico, un cuadro no era grande, era eso es gigante, no, era un tercio, un cuarto de esto. Y es un cuadro que cuando yo lo vi la primera vez, decidí usarlo para explicar esto. Se supone que al fondo allá está Nápoles, tenemos un barco. El cine, para narrar, necesita el tiempo. Hay algo que yo parto y en el minuto tanto, sigue y cuento algo en el lapso del tiempo, ¿no es cierto? Este no tiene tiempo. El pintor no tiene tiempo. Pero ¿qué sabe el pintor? El pintor sabe que tú para mirar, hay ciertas leyes del pintor, que deberíamos conocer los cineastas, por lo demás, que conocen los buenos directores de fotos, leyes del color, de la composición, que ojalá se enseñara en todas las escuelas de cine. Aquí te usa la estructura clásica, bueno, de los tercios, arriba tenía un tercio más o menos, que hay 3 tercios, etcétera, el horizonte puesto donde en general la escuela clásica te dice que debe ir. Hay diagonales que son líneas de fuerza. Se le llama línea de fuerza, que hay como 2 diagonales que están claras en relación a esto, porque rompe con la ortogonal, o sea, te provocan una inquietud, te provocan una cierta cosa. Y tenemos, la primera pregunta es decir, cuando yo veo esto, ¿a dónde se va la mirada? ¿A dónde se va la primera mirada? Ahí, al rojo, al medio. Bruegel sabe que tú te vas a ir a mirar eso. Luego está derecha e izquierda. Aquí tenemos un pastor que mira derecha e izquierda. Hasta las ovejas miran derecha e izquierda. Todo está, el barco va de derecha e izquierda para allá. Se dirige allá. Y mira la opción para contar la historia de Ícaro y Dédalo. La conocen ustedes, la leyenda, ¿no? ¿Sí? El cuento, el mito de Ícaro y Dédalo. ¿Lo conocen? Que trataba de alcanzar el cielo con alas de cera y se le... ¿no? La gran utopía de llegar al cielo. Mira cómo el personaje principal, mira dónde está. Está aquí. Y son 2 patitas y son unas plumitas que aquí no se alcanzan a ver. Eso es lo que queda de Ícaro. Entonces tú dices, cometió un error. Y el título además es La caída de Ícaro. Y mira la cagadita que cayó ahí entre las patitas, ¿no? ¿Bien? ¿Cuál es la interpretación que podemos hacer de esto? Que a Bruegel no le interesaba hablar de un accidente de aviación, como podríamos definir la caída de Ícaro.
lo que le interesaba hablar del drama de Ícaro. Es decir, él cuenta con que tú desarrolles una cierta capacidad de lectura dramática de las cosas, no lineal e ilustrativa, que es la que nosotros tenemos en el ADN del colegio, de todo lo que nos muestra. ¿Qué significa eso? Que yo veo el contexto, veo esto, y luego se me cierra esto. ¿Cuál es el tema del cuadro? ¿Cuál creen ustedes que es el tema? Le da como pregunta. Tenemos el gran mito o la gran, ¿cómo se diría? La gran utopía de Ícaro y de querer llegar al sol. ¿Qué es cuando tú ignoras lo que otros hacen? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Me acuerdo en alemán, pero no. Cuando tú, ¿cómo se llama? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Ah? La indiferencia. Sí, la indiferencia. Hay otro término más que sabe. Pero la indiferencia. ¿Qué pasa? Es terrible cuando una utopía falla, una utopía muere, pero más terrible aún cuando nadie pesca esto. A nadie le interesa. Ícaro. Todos están mirando para allá, para allá, para allá. Entonces lo que hace este hombre no es contarnos linealmente, ilustrativamente el mito o la utopía de Ícaro. No. La indiferencia marca y le da un carácter distinto a la anécdota de la caída, la convierte en un tema. Es terrible una utopía fracasada, pero más terrible aún si esa utopía nadie la pesca. Eso es el lenguaje dramático. ¿Ya? Entonces, eso me parece a mí que es una de las cosas que más necesitamos como instrumento. El otro gran instrumento es el punto de vista. Nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos una película que nosotros estamos así como en la punta del lápiz. Nuestro punto de vista es el gran instrumento. Es la gran capacidad que nosotros tenemos de instalar algo, de contar algo de una cierta manera. Y el cine te da esa posibilidad, porque el cine es el arte de mostrar, pero también es el arte de ocultar. Y yo siempre doy este ejemplo. Imagínense primavera, un día soleado, precioso, un árbol maravilloso, niños jugando arriba de un árbol. Yo filmo eso en un plano general y obtengo un plano cuyo código va a ser felicidad. Yo podría hacer una publicidad de helado o de alguna cosa rica, así, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si yo, con el arte del cine y con la técnica de mover en un dolly pack, o sea, un dolly hacia atrás, la cámara, y yo incorporo a ese plano general una figura que no estaba en el cuadro, y es un niño en una silla de ruedas que está mirando ese árbol? Mira lo maravilloso del cine, que con un movimiento pequeño yo cambio ese árbol, lo convierto en otra cosa. ¿Se dan cuenta? Incorporo un personaje que me da eso. Eso es construcción dramática. Eso es ir tejiendo una historia de tal manera que la historia se enriquece. Lo que yo estoy contando se enriquece. Es un aspecto. Le quería mostrar otra cosa que es una de las películas que yo... Esta cuestión... Yo tengo Mac. Aquí. Tengo Theodor Angelopoulos. Antes tengo este otro, espérate. ¿Dónde está el otro? Aquí, espérate. ¿Dónde está? ¿Qué me lo hizo? El mata. No lo encuentro, pero bueno, tengo un trozo de un documental sobre Roberto Mata, nuestro gran pintor chileno, muerto hace unos años atrás.
que lo usé como ejemplo, da para todo un tema. If I look out of the window, I see something, I have a reflection, so to speak. A reflection like in a film, you know. Now I start seeing when I start naming those things there. See? When I start saying, for instance, an orange tree, then I start seeing. Before that there are greens and things, you know. Now, you can't start with the white things like that. If you start with the white things like that, you are going to project what you already know. Make a spot in it, or dirty it somehow, you see. And then you will start using hallucination. And hallucination is this funny capacity to see in a spot something. For instance, people look at a cloud and they see in the cloud an elephant, for instance, you know, and then so you're beginning to hallucinate because you're beginning to project something. For instance, I have this very good example. If I make 4 things like that. Now, either you see 4x and 4 squares, but you could see the same image, you see, but you could see the first one, I say it's an envelope seen from the back. The second one, I say it's a pyramid seen from the top, from above, flying view of a pyramid. The other one, I could see a corridor going to the end of the corridor. And the other one could be a wooden gate, the garden. Now, I can say envelope, but I can say envelope. I can say pyramid, and I can say pyramid, and I can say they're all pyramids, they're all envelopes, they're all corridors, they're all gates. So, what's going on? I'm sending an order, you see, from an hallucination power we have. I'm sending an order to this graphic to become envelope or to become pyramid. And that power that we have, this power of sending that order, is the verb to see. Roberto Matta es uno de los pintores más importantes y profundos del siglo XX. Su obra abarca más de medio siglo. Sobrepasó su pertenencia al grupo surrealista, motivó el desarrollo de la corriente del expresionismo abstracto de Nueva York y fue fuente de inspiración para los artistas y el público de todo el mundo. Sin embargo, quizá debido a la complejidad de sus ideas y sus obras, el significado estético e histórico de la obra de Matta hasta ahora comienza a recibir reconocimiento. Let's suppose I put him in the water there, and then I make a spot. That's not enough, you see. That's not enough. I have to get more. I need more black. If you follow this like that, here you see there are these little lines here. Right, I said I'm going to have here a funny little, I see that as an eye, you see, and then a little mouth, and this is a spider, see. A little spider, and on the head here, there is an eye again, you see, this is it. So I make an eye like that, I follow this line here, I follow that one there. There are 3 lines like this. This is a curious little parrot or something like that. That
You see the lines there, the tail, you see? This is one tail, the feather, and then this funny parrot is on the head. See? I don't know if you see it, because it would never have occurred to me that a naked lady could have a dialogue with a human-headed spider, while a very strange-looking bird, you know, is assisting to the dialogue, you know. Now, this is a funny poetry, it's a funny humor, it's a funny way of, which is originated by the spot, and which would never come out of a white piece of canvas, you know. Bueno, les mostraba esto porque yo hago una analogía de este ejemplo de Mata, que era un tipo brillante, que curiosamente nunca tuvo un título de nada, siempre estudió, era un tipo que se hizo él solo, de una gran curiosidad por todos los aspectos de la vida, por la ciencia, etc. Un gran hombre. ¿Por qué? Porque él tiene toda la razón cuando dice que si nosotros proyectamos la mirada en una cosa, una página en blanco, vamos a ver lo que ya sabemos. Vamos a estar nosotros nomás. Y uno de los problemas que tiene el cine joven, creo yo, es ese. Es que de alguna manera se proyecta como una página en blanco y lo que se proyecta ahí son ellos mismos nomás. Falta ensuciarse. Yo creo que para hacer cine hoy día en Chile hay que ensuciarse. Es como lo hace él aquí. Hay que hacer manchas. Esas manchas significa salir del objeto en los cuales nos obliga a vivir esta sociedad. Uno vive aquí, piensa de una cierta manera. Uno vive acá, piensa de una cierta manera. Hemos sido homogenizados y al mismo tiempo fragmentados, ¿no? ¿De qué da cuenta entonces el cine chileno? De esos fragmentos, de esa fragmentación, de eso da cuenta. Es una constatación muchas veces de no estar en ninguna parte. Hace poco ayudé en una obra de título de un arquitecto que curiosamente hizo un proyecto, una tesina sobre el cine chileno en los últimos años, el nuevo joven cine chileno, ya son varios los nombres que se le han puesto a esto. Y habla de que es un cine que, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciudad, no existe la ciudad, como las locaciones, raro. Entonces, claro, yo veo cine chileno que sí existe, pero ya me parece una cosa extraña, era obvio que la ciudad era un elemento de identidad, ¿no? El espacio que te da una diferencia. Y muchas veces si tú piensas que la película se va a proyectar en otro lado, mejor no ensuciar eso con la ciudad, ¿para qué mostrar la ciudad? Pero si piensas que la ciudad tiene que ver con el reflejo de muchas otras cosas, para mí Taxi para Tres es ese ejercicio el que yo hice, justamente de mostrar la ciudad, de mostrar de estas distintas ciudades que conviven, ¿no? Yo antes solía contar a Chile diciendo que la única ciudad donde había un recorrido micro que te unía Dallas con Bangladesh en una hora de viaje, que era la Canal San Carlos, que era una micro que venía de muy arriba y que traía a los obreros, a los jardineros, todo, y los llevaba a Pudahuel a dormir. Dallas, Bangladesh, tú vivías todo el día, las nanas, etc. Esa es la coexistencia de este país, ese es este país, que está muy desde el punto de vista muy fragmentado, muy disuelto. Ahora las famosas redes sociales y todo eso, creo yo que también aportan una parte que no es tan positiva, en el sentido de que creo que estas redes virtuales y estas cosas se dan en un plano que no es el plano del cara a cara. Cuando yo le hablo de la mirada horizontal, yo no me estoy refiriendo a mandarse WhatsApp o Twitter, ¿no? Y una de las cosas que se pierde es la capacidad de integración, se produce un fenómeno de fragmentación muy grande. Cuesta muchas veces integrar una idea a lo fundamental, saber qué es fundamental, saber qué es secundario, que apoya todo esto. Pero yo quería mostrar ahora un ejemplo de una película que quiero hacer un paralelo con las películas chilenas. Muchas de las películas nuevas que se están haciendo, de repente me pasa a mí, se hacen muchas con plano secuencia y aparecen largos planos secuencia de gente que camina. Alguien me acotaba por ahí de espalda muchas veces. Gente que camina, que pasa por la película. Gente que camina, película en que no pasa nada, un poco autista de alguna manera. Hay todo un cine autista que se está haciendo. Películas cuyos referentes son la propia película. Entonces ignoraron una de las cosas básicas de la construcción dramática, que si yo quiero que la gente se interese por algo, no es
poner una persona bonita, o que sea, para yo interesarme, o alguien con carepena para yo tener pena con ella. Hay que exponerla, hay que mostrarla, hay que instalarla dentro de la película, con su humanidad, con su subjetividad, con una manera de, ¿no? Y ese arte no se maneja mucho, se piensa justamente con este criterio ilustrativo, ¿no? De que poner a esa persona en un plano secuencia, yo me voy a interesar por esa persona. Ni siquiera el plano secuencia está puesto al servicio de mostrarles los lugares, la atmósfera, sino que es un plano secuencia choro, largo, bonito. Y una de las respuestas que yo me doy, porque hay grandes películas con plano secuencia, y quería mostrarles un ejemplo de una gran película de Theodor Angelopoulos, el director griego que ganó Cannes varias veces, y tuve la suerte de conocer, donde se llama El viaje de los comediantes. Les voy a mostrar el trozo de una película con plano secuencia, una película muy brechtiana, es un grupo, una película griega, y aquí en esta película que dura 4 horas, yo la debo haber visto unas 20, 30 veces, porque me parece fascinante la película. Pero una de las preguntas que yo me hice, ¿por qué yo no me salí del cine? ¿Y por qué yo no me aburrí con esta película? Siendo que es una película lenta, tiempo lento, ¿no? Porque no es llegar y decir, no, que esas películas son lentas, no. Películas lentas como esta tienen algo que vamos a tratar de aclarar qué es. Este es prácticamente el comienzo de una película de un grupo de comediantes que viaja por Grecia y por la historia de Grecia. La Segunda Guerra, la ocupación alemana, la ocupación italiana y después un dictador que tuvieron. Y esto es del año 52 cuando tuvieron a ese dictador, que era un ex general. Φθινόπωρο του 52 ξανάρθαμε στο Αίγιο. Λίγοι από τους παλιούς. Οι πιο πολύ καινούργοι. Είμαστε κουρασμένοι. Είχαμε 2 μέρες να κοιμηθούμε. Angelopoulos filmó esta película cuando había todavía una dictadura en el año 73, 74 en Grecia, y muchas de las escenas son de madrugada, estas se filman en la madrugada porque la policía salía después, una hora después, así en poco tiempo para filmar, y todas tienen una cosa pastelada así de luz.
ερνήτη Ιωάννη Μεταξά θα πάει εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία και θα περάσει από την πόλη μας. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας καλεί όλους τιμένους αναλόγως και αξιοπρεπώς να είναι στην υποδοχή. Αύριο το απόγευμα ο Υπουργός Προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ Γκέμπελς μαζί με τον εθνικό κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά θα πάει εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία και θα περάσει από την πόλη μας. Γιάννενα, Λευκάδα, Ξάνθη. Άστα παλιά, θα κάνω εγώ. Γράψε και τις ημερομηνίες. Θα ξαναρθείς, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ξανάρθεις τροπιασμένη μια βραδιά. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν μαζεύεις το πασταγό σου. Ας το διάλογο. Κλείσανε πάλες πληγές, αψηλώσανε τα στάχια και να γύρωναν τα βράχια και γυρίκαναν το βούλια και χρυσοφύγες. Γιατί δεν σ' άρεσε? Θα ξαναρθείς, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς και συγγνώμη θα ζητάς μετανιωμένη, δεν αρθείς με λαγισμένη την καρδιά. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμόγελα η πατέρα, γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φύγει έτσι η μέρα, γιατί σαν αυτή παιδί μου την ημέρα τη χρυσή που τη χαίρεσαι κι εσύ, στέρεψε το μαύρο δάκρυ, πλήσανε πάλες πληγές κι αψηλώσανε τα στάχια και ένα γύρωνα τα βράχια και γινήκαναν παγούλια και χρυσοπήγες. Bueno, les quería mostrar este trozo porque
¿qué es lo que ha hecho Angelopoulos en este estilo tan brechtiano, así donde el tiempo son largos, planos secuencia, etc.? Ha introducido el conflicto dentro del relato. Y el conflicto es, de alguna manera, el combustible de cualquier relato. Creo que muchas veces es la madre, el detonante de cualquier relato, ¿no? El elemento que hace funcionar muchas veces los relatos. Y esta película tiene no solo este conflicto, sino que 1000 conflictos dentro de este grupo. Está el conflicto político de afuera, etc. Aquí en ese plano de secuencia partimos de una época del 52, donde había un ex militar que surge finalmente elegido incluso, que es un ex dictador, y después pasa aquí a los años 40 o 40 y tanto, donde estaban los nazis y había un partido nazi rigiendo el país. Y eso empieza a meterse en este grupo. Entonces, a partir del grupo grupo de actores se cuenta el país, ¿no? A través de esta cosa. Es una película que ustedes la ven y se quedan enganchados, pero permanentemente, porque va de un conflicto a otro. ¿Por qué es importante el conflicto? Porque todos nosotros nos vamos a interesar por cualquier conflicto. Eso lo saben muy bien. La misma publicidad, etcétera, o los programas de televisión te manejan mucho esto artificialmente muchas veces. Y es porque yo quiero saber cómo termina. Yo quiero saber quién gana, cómo se resuelve. Está en la naturaleza humana pararse en la calle cuando hay un accidente, cuando hay una pelea. Está en la naturaleza humana de ver cómo termina la pelea. Y si no es cómo termina la pelea, ¿quién gana? ¿Con quién yo me identifico, etcétera, en la pelea? Y ese es mi problema muchas veces con mucho de este cine joven, que no atiende y no espera, y espera que el tiempo ilustrativo, descriptivo, que nos interesemos por eso, independientemente de otra gran flaqueza del cine, que es la construcción de personajes interesantes. Muchas veces tenés que mamarte una película de 2 horas con personajes que son absolutamente huecos, o sea, sin ningún interés, sin ningún conflicto, sin ningún rollo, sin ninguna nada, ¿entiendes? Entonces, claro, yo puedo contar el tedio, pero no para eso tengo que ser tedioso. Es el arte de la narración. Quiero contar el cuento, el tedio, ya, pero ¿cómo lo hago? De tal manera, está lleno de películas magníficas que te hablan del tema de la incomunicación, del tedio. Pero si yo tengo 2 personajes que no se hablan, que están durante toda la película parados ilustrativamente ahí, y que de repente pelean, o qué sé yo, no tengo nada. Eso hay que construirlo. Entonces, una de las grandes debilidades a las cuales apunto yo para este nuevo cine, que creo que tiene un cierto futuro, están haciendo muchas películas, y hay algunas películas que son bastante buenas. Hay unas películas que dan cuenta del país, hay películas que tienen una cierta identidad, donde yo podría decir que son chilenas, no hechas en Chile. Que creo que hay material de gente. Y uno de los primeros problemas que yo veo a muchos estudiantes es que no están parados en el país, no les duele el país, o sea, no están en unas cosas extrañas, en ellos mismos también, en sus conflictos, en su rol, que está muy bien. Yo, por ejemplo, una cosa que echo de menos es la gran película sobre la juventud actual. Está lleno de escuelas de cine, está lleno de cabros haciendo películas, ninguno hace una película de verdad sobre ellos mismos, pero no de sus traumas, de sus miedos, sus problemas, que el papá los abandonó, que la mamá se separó, etcétera, etcétera, que se siguen haciendo, reciclando esas películas. No, sobre una generación de jóvenes, ¿cómo siente esta generación? ¿No? De dar un salto en relación a eso, salirse. Eso implica generosidad, entre otras cosas, no solo capacidad creativa, mucha generosidad. Y salir de estas costras y estas cosas a las cuales nos han metido, nos han sumergido. Si yo quiero contar a nuestro país, yo tengo que conocerlo, yo tengo que salir, tengo que ir, ser curioso, salir, moverme, no sé, hacer un esfuerzo por tratar de ver este país desde otras ópticas, de otras perspectivas. Y yo he visto películas muy, en ese sentido, muy interesantes, que me colocan en otra óptica, que me mueven. Una de las grandes maravillas del cine es que te puede colocar en el punto de vista de otro, ¿no? Y tú puedes vivir. Hay una película maravillosa norteamericana que se han hecho desde el punto de vista de los negros. Tú finalmente te metes en el punto de vista de los negros, una época en que los negros eran masacrados en Estados Unidos. Bueno, es una de las películas más políticas que yo podía haber visto en los años 60. Se hicieron ese tipo de películas en Estados Unidos, grandes directores,
Y el arte de ese cine es ponerte en el pellejo, ¿no? Y le repito, ponerse en el pellejo de un niño, un muchacho urbano que vive todo el día acosado por esa publicidad de lo que debe tener, lo que no debe tener, cómo debe vestirse, cómo debe parecer las niñas, cómo deben parecerse, esa mirada diagonal que les digo yo hacia arriba. Es un drama, es una cosa terrible tener que vivir así. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto alunizaje en tiendas de ropas caras? Se toman lo que no pueden, como en la selva, se toman lo que se les están diciendo. El vestirse, vístete de tal manera, te vas a ser visto de otra manera. El no ser lo que son, el no reconocerse en lo que somos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y en ese trabajo de identidad, que es el secreto al corazón de la gente. La gente se identifica con el cine que hagamos en la medida en que vea que en la película aparece algo de mí. Me están contando parte de mi angustia, de mis amores, de mis qué sé yo, ¿no? Y yo siempre lo sería sarcásticamente, a veces me río de eso, pero como Larraín, que es un buen cineasta que ha hecho muchas películas y que ha hecho unas películas que me considero importantes, la última sobre todo, ¿por qué no hacen películas sobre el mundo en que ellos viven? No hay ninguna película en Chile sobre los cuicos, no hay ninguna. Porque tienen que sufrir, tienen que tener problemas, jodido, la familia, bueno. ¿Usted cree que la hija no se embaraza? ¿No cree que no hacen aborto? Esos temas están ahí. Ahora, ¿quién la hace? No las hacen con R, eso hacen películas proletarias, hacen películas de izquierda. No, ¿de dónde tienen ahora universidades que hacen? He visto unas películas de la Universidad del Desarrollo que hacen películas proletarias de ahora la pobla, en vez de hacer una película de ellos mismos. Qué maravilla, sería un aporte, ¿no? Y finalmente dan ganas uno de disfrazarse, irse para allá y hacer una película sobre los cuicos, porque dan ganas de hacerlo. Y ese es otro gran tema para finalizar. Un ejercicio que hacíamos con amigos, alumnos, con cabros jugando así, poníamos en la pizarra los grandes temas que acosan a nuestra sociedad. Y está todo, el femicidio, salían 1000 temas. Y hagamos una lista al lado de las últimas, de las, qué sé yo, 40, las películas que se nos acordemos de los últimos 15 años. Punto de vista de los temas. Y hagamos link entre uno de los temas y las películas. Y vamos a encontrar que en general, con excepción de documentales muy buenos que se han estado haciendo, pero en general los links son muy pobres. De alguna manera el cine va por un lado y la gente va para otro. No nos quejemos entonces, porque le echamos la culpa a los distribuidores que tienen culpa, no me he hablado de eso. Hoy día la distribución está en manos del comercio, del mercado, estamos jodidos. En ese sentido estamos re jodidos. Yo veo unas películas lindísimas, chilenas, que no las ve nadie, pero no hay cómo sacarlas. La televisión de mierda no te las da. Canal Nacional no te las da. Entonces ahí hay un tema, son otros temas pendientes que era para otra conversación. Pero yo les agradezco que me hayan escuchado con paciencia todo este rato. Y llegué, terminé justo a las 4. A mí me hubiera encantado una discusión para escuchar opiniones, pero bueno, parece ser que no, los tiempos aquí están acotados. Bien, así que gracias a todos ustedes.